queremos alguien que nos dé una solución. Y eso es precisamente todo lo contrario a lo que hacemos en la biografía humana. Lo que hacemos en la biografía humana es traerte a ir a explorar tu escenario de infancia para comprender el personaje que desarrollaste, para después ir de a poquitito, ir viendo cuál es tu ser esencial realmente. Hello, welcome to Expansion Lab, the expansion of love as a evolve. Let's learn together a holistic approach about how to connect mind, body, and spirit. Hola, bienvenidos a este episodio de Expansion Lab. Esta semana tenemos una invitada súper especial. Mónica es una guía, una terapeuta, una amiga que nos va a guiar todo sobre la biografía humana. Y Mónica, bienvenida a este espacio. Gracias por compartir y por haber aceptado estar acá y hablar con nosotros de esto. Cuéntanos de todo, porque la verdad, mujer, tienes mucha información y es súper interesante y bonito. Gracias por estar acá. No, gracias a ti por haberme invitado, feliz. A mí esto es uno de los temas que me apasionan, que llevo muchísimos años explorando en mi propio proceso personal y también acompañando a otros en sus procesos, también en grupos de estudio, en grupos de laboratorio, como le llamamos también en la biografía humana, alimentándome y nutriéndome también de la sabiduría de las líderes de la biografía humana, que es, bueno, en principio Laura Goodman, que es la creadora de este método, y de las BHadoras de su equipo también, que son una guía y unas amigas hermosas que nos acompañan. Bueno, dime tú con qué quieres partir conversando. Bueno, a ver, vamos a empezar de cero. ¿De dónde viene la biografía humana o qué es la biografía humana? Sí, a ver, la biografía humana es un método de indagación personal que fue creado por Laura Goodman. Laura Goodman tiene más de 40 años trabajando con seres humanos. En principio ella partió trabajando con mujeres y especialmente mujeres en el puerperio. Lo que ella se dio cuenta trabajando con mujeres en el puerperio, que estaban con sus bebés recién nacidos y que estaban teniendo expresiones, manifestaciones, que nosotros consideramos normales en un niño, que esté llorando, que manifieste dolores físicos, etc. Y ella empezó a notar que las mamás, cuando empezaban a hablar de sus propios dolores, de sus propias experiencias, de sus propias preocupaciones, había algo que pasaba en el bebé también. Entonces, Laura empezó a notar que había una conexión ahí entre el mundo interno de una mamá y entre lo que expresa el bebé. Entonces, a esto ella lo llamó fusión emocional. Entonces, partió de ahí, pero luego la metodología o este método de indagación se fue expandiendo mucho más allá de lo que es la maternidad o el vínculo con nuestro hijo, sino que hacia nosotros y en nuestra propia historia de cada persona, siendo o no siendo mamá. Entonces, comprendiendo nuestra historia desde la perspectiva del niño que fuimos. Esta es como la teoría básica, podemos decir, es que si comprendemos la historia, nuestra propia historia, desde la perspectiva del niño que fuimos, de la niña que fuimos, vamos a comprender nuestra vida de una perspectiva muy diferente a la que la hemos comprendido hasta ahora. Y que todo lo que vivimos en nuestra infancia y todo lo que sentimos en nuestra infancia, que muchas de esas cosas están completamente olvidadas, inconscientes, que no significa que no existan, sino que siguen ahí habitándonos, y a eso le llamamos nuestra sombra, o parte de nuestra sombra, impacta todo lo que fuimos viviendo a lo largo de nuestra vida hasta la actualidad. Entonces nuestra adolescencia, nuestra primera adultez,
y hasta la edad que tengamos ahora, los vínculos que hemos tenido, las parejas que hemos elegido, las profesiones que tenemos, todo está directamente relacionado con la historia de la que venimos y el personaje que desarrollamos en base a lo que vivimos en nuestra infancia. Entonces, para resumírtelo un poco y explicarte conceptos que usamos en la biografía humana para que se entienda, hablamos de lo que nosotros vivimos en la infancia. En la biografía humana le llamamos el escenario de infancia. Okay. Cada persona viene de un escenario o tuvo un escenario de infancia diferente. ¿Ok? Y ese escenario de infancia tiene personajes, como todos los escenarios. Si vamos al teatro, vamos a ver en un escenario muchos personajes. Entonces, cada escenario de infancia tiene muchos personajes. El personaje que más impacta en ese escenario es el personaje de mamá. Es el personaje que trae el discurso, que trae el guión en el fondo. Es como el personaje principal. Entonces, nosotros entramos a este escenario como niños, puros. En nuestra infancia, nosotros entendemos desde la biografía humana que el niño viene con una pureza y realmente conectado con el amor incondicional. Entonces luego crecemos en este escenario y vamos a ver, dependiendo de la persona, qué cosas van a pasar en esa historia. Y de acuerdo a lo que pasa en esa historia, entonces yo como niño también voy a generar un personaje. Para sobrevivir, en principio, como decimos en la biografía humana, para sobrevivir a ese escenario que me tocó. Porque lamentablemente lo que pasa es que en el 99,9%, para no decir 100%, okay, pero en el 99,9% de los casos, en el escenario al que llegamos, lo que nos vamos a encontrar es falta de amor. Y el niño viene con una necesidad inmensa de seguir conectado con el amor del que viene. Y se encuentra y choca con esta falta de amor y no es a propósito, no es porque seamos malas mamás, no es porque seamos malas personas, simplemente porque no tuvimos ese amor, porque nuestra madre no tuvo ese amor que ella también necesitó cuando llegó a su escenario. Por lo tanto, tampoco va a poder entregármelo a mí. Y entonces la biografía humana lo que hace es que te invita a un proceso de autoindagación, de ir a ese escenario de infancia, a comprender el escenario de infancia desde la niña que fuiste y no desde lo que te contó, no desde lo que te contaron o lo que no recuerdas. Lo que te hace como caer en cuenta de la responsabilidad que tienes cuando eres mamá y te hace cuestionarte como mamá, aunque estoy segura que esa no es la idea, pero estás diciendo todo eso y estoy yo pensando como mamá de Miranda, ¿qué es lo que le doy, ¿no? Ese amor, todas esas cosas que estás diciendo. Hay muchas cosas que yo trato de no transmitir, como por ejemplo cosas con las que yo crecí que yo no estoy de acuerdo y digo, no, yo no tengo que transmitirle eso a ella y no se lo transmito, pero como mamá hay muchas veces que de repente sientes que, ay, se te guinda aquí en el brazo y tú, ay, sí, y le das el abracito y ya. A lo mejor ella quiere estar pegada por un día entero y uno, ay, no, pero estoy ocupada, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y no prestas la atención necesaria a tu hijo. Y eso es lo que realmente me hace pensar todo lo que me estás diciendo. Bueno, sí, lo que dice es súper normal y pasa comúnmente que las personas cuando escuchan por primera vez o empiezan a conocer el trabajo de la biografía humana, lo asocian, sobre todo cuando somos mamá, pasa exactamente lo que tú estás diciendo. Empezamos como a tratar de aplicarlo en nosotros o de cuestionarnos, etcétera. Pero yo te invito también primero a ver, a recibir esta información o estas transmisiones primero desde la niña que tú fuiste. Porque el objetivo de la biografía humana no es culpar a nadie ni promover la culpa en nadie, en ninguna mamá, ni actual ni pasada,
sino que todo lo contrario, en traer conciencia, porque realmente lo que los niños necesitan no es perfección. Los niños no necesitan mamás perfectas que hagan todo by the book, como se dice, ni mamás respetuosas, como dice, como la maternidad respetuosa, ¿cómo se dice? La crianza respetuosa, de gestionar tus emociones o controlar tus emociones. La biografía humana no promueve eso. Lo que promueve la biografía humana es la conciencia y la verdad, la búsqueda de la verdad. Entonces, los niños son tan generosos, tan comprensivos, tan empáticos, que no importa si tú te enojas y tienes un momento un poco amable o lo que sea que hagas, no importa. Pero si tú tienes la conciencia y tienes la comprensión de ti misma y puedes luego explicarle a tu hijo, hablar con tu hijo, contarle a tu hijo, conectar con él de una manera íntima con él y decirle, mira, a mí me cuesta esto. Entonces como yo te decía al principio de la conversación cuando hablábamos de esto, de sí, me cuesta que mi hijo se demora 45 minutos en comer, y si yo le puedo decir, mira, es mi impaciencia, porque a mí me cuesta esto, porque a mí me apuraron cuando yo fui niña, y me cuesta no hacer eso, pero estoy intentándolo y tú lo estás haciendo súper bien. Entonces el niño va a entender que, bueno, es un tema de mi mamá. Y el niño te va a comprender y te va a acompañar y te va a abrazar y en el fondo le vas a traer verdad. Está ordenado con lo que siente adentro, con lo que está pasando afuera. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente es que a los niños les decimos cosas que no son verdad. Entonces ellos están sintiendo algo. Por ejemplo, mi mamá está enojada. Ellos sienten que mi mamá está enojada. Y uno, queriendo cumplir con la mamá perfecta o con el curso de crianza respetuosa, que me costó $500, y entonces me dieron todos estos tips para controlar. Estoy con el ojo con tic, con la rabia adentro y como súper furiosa, pero estoy ahí tratando de controlar porque en realidad no me puedo enojar porque eso no es crianza respetuosa. Entonces, sí, estoy enojada, el tema es mío, no es tuyo, tú lo estás haciendo bien, pero a mí en este momento esto me está costando. Qué interesante, ¿eh? Entonces, muy interesante, pero a mí sí me está haciendo cuestionarme como mamá. A lo mejor es porque venimos de lo que estábamos hablando ya, como un preámbulo para la gente que está escuchando ahorita, porque Mónica y yo ya veníamos hablando sobre esto de la crianza y ella hablando como mamá, y yo me identifiqué mucho con todo lo que estaba diciendo. Pero bueno, el tema de biografía humana no se trata de esto, sino como de entender, y es como puede ser una herramienta como de autoayuda y autoconocimiento. Este proceso no se puede hacer solo porque no podemos mirar algo que no podemos tener la distancia suficiente solos para poder mirar esto que está tan metido en nosotros. Y mira, yo te digo, o sea, yo llevo 7 años hice el estudio de biografía humana, que es la escuela dura 4 años. Después llevo 3 años en el proceso o 2 años en el proceso de laboratorio, que es el proceso de acompañar biografías humanas con la guía de las BHadoras del equipo de Laura. Y llevo 4 años en mi propio proceso de biografía humana. Al principio era una vez a la semana con mi BHadora, y ahora ya hace 2 o 3 años ya es una vez al mes más o menos, y el discurso materno se sigue manifestando muchas veces. Qué interesante. ¿Cómo le dices BHadora? BHadora, porque esto es la biografía humana, entonces BH, por lo tanto las terapeutas que hacemos biografía humana nos llamamos BHadoras. BHadora sí. Mónica, ok. Sí. Ok. Ajá. Es un proceso y que va apareciendo. Laura muchas veces dice, mira, de los 40 años, 35 años, 30 años que viviste
de una cierta forma, después cuando tú comienzas tu proceso de biografía humana, van a ser 30 años más para ir como desarticulando el discurso materno. Em, pero bueno, no es una carrera. Claro. Y esto es lo que pasa muchas veces, que las personas llegan a buscar biografía humana y, bueno, en todos los procesos terapéuticos, pero llegan con una urgencia. Llegan con, quiero arreglar algo. Y en la biografía humana les decimos, nosotros no arreglamos problemas. Nosotros no tenemos urgencia, o sea, yo sé, todos tenemos situaciones con nuestros hijos, no sé, nos está pasando que empezamos con crisis de pánico y no sabemos qué hacer, o tenemos problemas con nuestro marido y no sabemos si divorciarnos o no, nuestro hijo le está pegando a un niño en el colegio y no sabemos qué hacer, lo que sea. Entonces queremos alguien que nos dé una solución. Y eso es precisamente todo lo contrario a lo que hacemos en la biografía humana. Lo que hacemos en la biografía humana es traerte a ir a explorar tu escenario de infancia para comprender el personaje que desarrollaste, para después ir de a poquitito, ir viendo cuál es tu ser esencial realmente, quién no eres. Porque todo eso, el personaje es lo que no eres. Y entonces, pero comprendiendo al personaje, entonces vas a comprender, entonces, todo lo que fuiste haciendo hasta llegar al momento actual que tienes ese problema. Y pueden pasar muchas cosas. Uno, darte cuenta que el problema que tú creías que tenía no es ningún problema, sino que puede ser todo lo contrario, puede ser el llamado, un regalo para que hicieras tu propio proceso. Puede ser que no haya nada que cambiar, sino que todo que de hecho es así, sino que todo para comprender, para abrazar, para traerle conciencia, para acompañar. Y puede ser que hayan situaciones mucho más amplias, más grandes que revisar, que ver primero, antes que ver la situación puntual específica del problema que creemos que tenemos. Es una compañía. Tú haces entonces como un acompañamiento terapéutico para la persona que está en esa búsqueda. Exactamente. Entonces, claro, después de hacer todo el proceso de biografía humana, que la primera etapa, que es realmente comprender el escenario de infancia, y tenemos nombres para eso, mostramos imágenes, una imagen que grafique el escenario de infancia de cada persona, y el personaje de mamá y el personaje que desarrollaste. En base a eso, entonces después podemos ir a ver adolescencia, primera adultez, emparejamiento, hasta la actualidad, y entonces un proceso, y después de todo eso llegamos a actualidad y, ok, ahora podemos ver. Entonces, después cuando ya llegamos ahí, el problema del hijo es mucho más comprensible porque es más amplio. No tiene que ver con qué hago, lo cambio de colegio, qué le digo. No, es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, o sea, cómo yo me he vinculado con mi hijo de partida desde que nació, cómo yo me estoy vinculando con él ahora, cómo estoy operando, cuáles son las decisiones que he tomado, qué deseos estoy incluyendo en la vida de mis hijos y cuáles no, cuán presente estoy o no, etc. Entonces es muchísimo más amplio que decir, bueno, lo cambio de colegio o no lo cambio de colegio. Qué interesante. ¿Entiende? Claro. Entonces, claro, se expande la perspectiva y se eleva el pensamiento. ¿Cómo llegaste tú a esto de la biografía humana, Mónica? Yo llegué a la biografía humana porque tenía a mi hijo de 2 años y yo siempre tuve conciencia de que yo venía de una historia de mucha violencia física, sobre todo, y donde había mucha presencia de agresividad, de rabia, de violencia. Yo siempre tuve eso presente, siempre supe eso. Pero eso era la puntita del iceberg en realidad de toda mi historia. Yo tenía organizado ese pedacito y yo no quería repetir lo mismo con mi hijo. Entonces, a sus 2 años más o menos, empezó, como todos sabemos, empezó con, yo creo que de hecho incluso antes de que él empezara con esto, porque yo como que me quería preparar. Entonces tomé un curso de gestión de la rabia. Ok. Con una, se llama
Miriam Tirado, española, súper Ok. linda ella. Hace un curso de gestión de la rabia del adulto Ujú. para poder conectar con el niño. Una súper linda su perspectiva. Y bueno, tomé ese curso, me gustó mucho y quería seguir indagando. Yo había dejado de trabajar porque había decidido que cuando tuviera hijos quería criarlos yo y no quería dejarlos solo. Yo, o sea, yo me crié con empleadas, en Chile se llaman las nanas. Yo siempre tuve nanas en mi casa, mis papás nunca estuvieron en el Ok. fondo cuidándonos y yo no Ujú. quería que fuera igual con mi hijo, entonces renuncié a mi trabajo y estaba con él. Entonces, cuando terminé ese programa, yo le pregunté a Miriam si es que había alguna metodología, alguna formación, yo me quería formar, estaba como más pensando en un tema de formación, como que me quería formar en algo, quería para quizás dedicarme a eso, etcétera. Y ella fue la que me nombró, mira, Laura Goodman, ella, biografía humana. Bueno, me metí rápido en Google, busqué su página, me llamó muchísimo la atención, lo que hablabas resonó muchísimo, o sea, me hizo demasiado sentido. Y, o sea, esto fue un día martes y yo el día miércoles me inscribí en su programa de un año y el jueves estaba empezando el programa. Y de hecho, que es la Escuela de la Biografía Humana, y que de hecho ese día era el día de mi cumpleaños. Oh, qué grandioso. Entonces para mí fue como, no sé, algo en los astros también, de que justo en ese día que cumplía, a ver, fue el 2000, bueno, no voy a poner a calcular ahora, pero fue hace 7 años, siete Ok. años y algo, entré a estudiar con Laura Woodman. Y nada, a partir de ahí, o sea, es que todo lo que dijo Laura Woodman, ella tiene muchos libros, todos los libros me los devoré. Como hablábamos antes de esto de la energía de la adolescencia, es como yo tuve un renacer en ese momento de la adolescencia que no tuve en realidad. Despertó toda esta energía de la vocación, de aprender, de expandir, de compartir también como mis dones. Entonces, nada, me comí los libros y cada cosa que yo leía de los libros de Laura Woodman, y que de hecho sigo leyendo y releyendo, o sea, encajaban como piezas de un puzzle que era como, es que esto es Esa es la verdad. esto es lo que siempre intuí que, 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 que no estaba y ahora todo me hace sentido, es como que ahora entiendo el mundo. Esa fue la sensación que me dio a mí. Em, y bueno, nada, seguí estudiando y nada, y he seguido en el camino con ella y con su equipo hasta el día de hoy. Y bueno, con mi hijo, bueno, y lo divertido es eso, que claro, entrando a la escuela, primero es como, no, es que me quiero dedicar a esto, siempre me ha interesado la psicología, bla, bla, bla. Y ahora yo, 7 años después, o sea, yo me río de mí misma, como, pobrecita, o sea, como ella pensó que en un año, en 2 años, ella iba a comprender todo esto, porque yo llevo ahora 7 años y no, o sea, la biografía humana porque además es mucho más que un método, es un paradigma, es una manera de ver el mundo que además es muy diferente de la que nos han mostrado toda la vida, entonces requiere mucho desaprender. Y sí te confronta, confronta al personaje, confronta, que no es lo mismo que el ego, pero confronta al ego, confronta a esa parte que no está conectada con el amor. Mm. Entonces sí hay momentos no, como de lucha contra, porque a veces gana el deseo de querer recuperar lo que no tuvimos en la infancia y de volver a ser la víctima y de volver a ser la niña y de volver a que me den, querer que me den, en vez de abrirse a ofrecer, que al final ese es el propósito mayor de la biografía humana. ¿Qué haces cuando llega ese personaje de víctima o de niña? Has hablado mucho de niño, como del niño interno. Sí, bueno, el niño interno, claro, es esa parte de nosotros que en el fondo fue la niña o el niño que fuimos, que no fue comprendido, que no fue visto, que no fue
que no fue sentido y que no, en el fondo no recibió el caudal de amor que necesitó, porque la mamá interpreta esa necesidad de caudal de amor como demasiada demanda. Y sí, es verdad, para nosotros como mamás, que no recibimos tampoco ese caudal de amor, se siente como mucha demanda. Pero el niño que viene puro y conectado con todo, en realidad no está demandando mucho. La verdad es que esto es en honor a la niña que fuimos y al ser esencial que vive en nosotros, y en el fondo el derecho a la verdad. Entonces, mamá no es inocente. Y no porque fuera mala, ni la estamos culpando, no importa. Mamá hizo lo que pudo, con la conciencia que tenía, no importa. De hecho, el trabajo de biografía humana se hace, si tu mamá falleció, por ejemplo, no se trata del trabajo, lo puedes hacer porque no se trata del trabajo con la mamá que ahora existe, sino que se trata del trabajo con la mamá que te habita ahora, que te habita dentro. Entonces vamos desarmando toda esa historia y entonces, en principio yo lo que explico es que para hacer la primera etapa de la biografía humana se necesitan por lo menos de 4 a 5 sesiones y luego es un acompañamiento de vida para ir comprendiendo. O sea, yo te digo, siempre lo digo, yo llevo 4 años en mi proceso individual, 7 años estudiándolo, y yo no voy a dejar nunca mi proceso individual, porque es un acompañamiento que me ancla también, que me ancla a mi propósito, que me ancla a mis intenciones, que me ayuda a mantenerme conectada con mi ser esencial, que me permite también tener una maternidad más acompañada. De partida, en la biografía humana, para nosotros nadie está enfermo. No hay nadie que esté enfermo, somos todos iguales de valiosos, iguales de perfectos, iguales de grandes, de inmensos, y lo que hacemos es ayudar a la persona a recordar esa inmensidad. A través con la valentía que significa enfrentar tu sombra y enfrentar tu personaje y enfrentar y abrirte a sentir el dolor que hemos estado intentando reprimir por tanto tiempo. Entonces, y me aseguro este acompañamiento. Entonces, cuando tengo una situación con mi hijo, voy y agendo mi hora con mi VHadora, y ella no es que me salve, ni que me diga lo que yo tengo que hacer, sino que es una persona más con la que invitamos un pensamiento más elevado, una conversación más elevada, una perspectiva diferente, y entonces eso me ayuda a reconectar con mi hijo de una manera más consciente y qué es lo que yo estoy decidiendo. El 20 de marzo empieza una sesión de 4 encuentros que está diseñado para hacer precisamente un trabajo de salirnos de la mente, ir al corazón y sentirnos. Entonces sí va a haber este marco de la biografía humana para comprender qué es la infancia, qué es un niño, después adolescencia y qué es un adolescente y qué se vive en la adolescencia o qué se debería haber vivido en la adolescencia y no vivimos. Podemos dar tu Instagram para que la gente te siga y ¿dónde pueden localizar esta información para Sí, ti? yo creo que lo más fácil es en mi Instagram. Mi cuenta de Instagram es mon.anamcara, con C. ANAMCARA. Perfecto. Bueno, Monique, tenemos que hacer otros shows sobre el hipnotismo porque me quedé así, ¿what? Quedamos pendientes de otro. Ojalá te haya gustado de verdad y te sientas bien para que podamos de verdad volver a conectarnos. Me encantaría. Sí, feliz, feliz. Yo amo conversar de estas cosas, así que Perfecto. Así que si ustedes nos están escuchando, dennos un like, denos si les gustó o no. Perdón con mi crianza materna que necesita, el ego necesita el dedito que le hagan así. Muchas gracias. Gracias a Mónica por estar aquí, por hablar de biografía humana. No sabía nada de esto, me pareció grandioso. Y sí, como de verdad que nos ayuda como a conocernos y también tiene ese link con lo de la mamá de uno y con el discurso, pero son cosas que yo siempre he pensado que son así, pero no sabía que había algo que de verdad que estudiaba esto, ¿no? Súper interesante.
Y mira, para terminar, solamente para cerrar, es que al final en el proceso de biografía humana, cuando realmente te conectas con la niña que fuiste y sientes eso a nivel profundo, también te puedes conectar con la niña que tu mamá fue y con la niña que todos los seres humanos fuimos. Entonces puedes comprenderlos a ellos y puedes comprender que todos los seres humanos fuimos niños alguna vez, y eso nos hace ser más empáticos, nos hace ser más compasivos, nos hace ser menos exigentes con nosotros mismos y con los demás. Y al final ese es el verdadero propósito de la biografía humana, es que haya una humanidad más amorosa, más generosa. Sí, con humildad también. Y gracias a ti, un abrazo De verdad, gigante. te mando un abrazo, muchas gracias, de verdad. Si te gustó este episodio, por favor, danos un like. Síguenos en nuestro canal de YouTube, @Expansion Lab Podcast. Recuerda que todos los lunes salen episodios nuevos y el de la semana que viene también es en español. Gracias, chao.